Mi nombre es Jorge Abraham Alonso Pérez, mi matrícula es 1942660. En este video voy a explicar la tarea 4 o el ejemplo 3.8 del libro de Rashid de electrónica de potencia. Bien, este ejemplo nos dice que es la determinación de los parámetros de rendimiento de un rectificador trifásico en estrella. Un rectificador trifásico en estrella tiene una carga puramente resistiva. Nos va a pedir determinar la eficiencia, el factor de forma, el factor de rizo, el TUF, el voltaje pico inverso de cada diodo, la corriente pico a través de un diodo si el rectificador entrega una corriente de 30 amperes y un voltaje de salida de 140 volts. Bien, lo primero que se hace es establecer los valores constantes. Después se implementa el circuito en un software de simulación. En este caso se implementó en Multisim. Y bien, se procede a la simulación. Bien, entonces lo primero que se implementó fueron las tres fases, las tres fuentes con tres fases. Esas, cada una está desfasada 120 grados y entregan el mismo voltaje. Después se implementaron los diodos virtuales y por último la carga resistiva. Entonces un osciloscopio está conectado a cada fuente de voltaje y el otro está conectado hacia la carga resistiva. Entonces cuando podemos ejecutar el programa del osciloscopio, podemos ver las tres señales desfasadas, las tres fuentes y la señal de la carga resistiva, que viene siendo esta. Entonces, una vez que se tomó captura de estas gráficas, de esas señales, se incluyen en el reporte y ahora se va a calcular el voltaje en corriente directa del sistema, que esto es igual a 2 sobre 2 por pi sobre q multiplicado por la integral de 0 a pi sobre q de el voltaje máximo por el coseno de omega t por la derivada de omega t. Después se calcula la corriente de voltaje de corriente directa. La corriente directa, que esto es igual al voltaje de corriente directa sobre la resistencia. Después se calcula el voltaje eficaz, que esto es el voltaje máximo por la raíz cuadrada de q sobre 2 por pi, y esto multiplica a pi sobre q más un medio del seno de 2 por pi sobre q. Después se calcula la corriente eficaz, que es el voltaje eficaz entre la resistencia. Después se calcula la potencia en corriente directa, que es igual a la corriente CD multiplicada por el voltaje de corriente directa. Después la potencia en corriente alterna, que esto es igual al voltaje eficaz por la corriente eficaz. Para el inciso A se va a calcular la eficiencia, que esto es igual a la potencia en corriente directa sobre la potencia en corriente alterna. Esto nos da una eficiencia de 0.9677, o lo que también es del 96.77%. El factor de forma, esto se calcula con el voltaje eficaz sobre el voltaje de corriente directa, y esto va a ser igual a 1.017. Después se calcula el factor de rizo, que esto es igual a la raíz cuadrada del factor de forma elevado al cuadrado menos 1, y esto nos da 0.1852. Después el TUF se va a calcular, pero antes de que podamos calcular el TUF se tienen que calcular otros parámetros, como es el voltaje en el secundario, que esto es igual al voltaje máximo sobre raíz de 2. Después la corriente máxima, es el voltaje máximo sobre la carga resistiva, y con esto podemos calcular la corriente en el secundario,
que es la corriente máxima, multiplicada por la raíz cuadrada de 1 sobre 2 por pi, y todo esto multiplicado por pi sobre q, más 1/2 del seno de 2 por pi sobre q. Después la capacidad en voltamperes, o VA, que es Q por el voltaje en el secundario por la corriente en el secundario. Y ya con esto podemos tener el TUF, que es la potencia en corriente directa, sobre Q, que es 3, multiplicado por el voltaje en el secundario y corriente en el secundario. Después, para calcular el voltaje pico inverso en cada diodo, va a ser igual a raíz de 3 veces el voltaje máximo. Después, la corriente pico a través de un diodo, esto se calcula de la siguiente manera. La I sub índice D va a ser igual a 2 sobre 2 por pi, y todo esto multiplicado por la integral de la corriente máxima multiplicada por el coseno de omega t por la derivada de omega t evaluado en 0 y pi sobre q. Después, la corriente máxima va a ser igual a la corriente en corriente directa, o ICD, sobre Q sobre I sub índice D. Después, en la tabla de resultados, pues podemos observar cada inciso que nos pidió el ejercicio, y en conclusiones podemos ver que este circuito es de alta eficiencia, ya que esta eficiencia es del 96.77%. Y bueno, eso sería todo por este ejercicio. Muchas gracias por su atención.